En el Hijo Adorador. Estoy fascinado con este entendimiento. Isaías 9, un niño se nos dio, un hijo se nos ha dado. Muchos lo repiten, conocen este versículo en Navidad y lo proclaman, lo predican de hecho, pero mi anhelo más que dar una realidad o explicar algo teórico acerca de esta realidad del Hijo es que podamos tener la revelación del Hijo. Y la semana anterior estábamos en el Hijo del deleite. Se nos dio el Hijo del deleite, porque todo el deleite y todo el amor el Padre lo derramó en su Hijo Jesucristo. No hay otro que complació el corazón del Padre, sino solo Cristo. Esto, hermanos, es al mismo tiempo que es una confrontación, porque nadie pudo glorificar, traer placer al Padre como el Hijo, pero también es un descanso para nosotros. ¿Por qué? Porque esto quita toda expectativa del obrar humano y pone toda la expectativa en el único que sí pudo glorificar y traer el placer al Padre, que fue el Hijo de Dios. Solo Cristo Jesús pudo glorificar al Padre. Solo Cristo Jesús pudo vivir la vida que se le demandaba al hombre vivir. La obediencia perfecta, la entrega perfecta, la rendición perfecta. Solo hubo un hombre que pudo hacerlo. Y ese es el Hijo. Por eso, hermanos amados, lo que celebramos es glorioso. Se nos dio un hijo, el Hijo que tenía todo el placer del Padre. Este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Esa fue la declaración y esa realidad se nos dio. Ahora usted y yo estamos en el Hijo, porque esa es la obra, trasladados al reino de su Hijo amado. Esa es la obra que Dios hizo. Dios no viene a mejorar nuestras vidas. Dios no viene a corregir. Vamos a parchar por aquí, vamos a poner esto para ver si te remendamos. No, Dios nos mata en la cruz y nos da la vida del Hijo. Ese es el evangelio. Y hemos estado perdidos por mucho tiempo, hermanos. La religión nos quita, la religión nos roba, pensando que tenemos que corregir al viejo hombre. El viejo hombre no se corrige. El viejo hombre tiene que morir, punto. Dios no soluciona nada. Dios no está remendando, parchando. Vamos a hacerte una mejor versión de Diego. No, Dios no quiere la mejor versión de Diego. Dios mata a Diego para que la vida de su Hijo manifieste a través de Diego. Esa es la salvación. Se nos dio un Hijo. Se nos dio el Hijo, hermanos. Y esta mañana quiero, por el poder de Dios, se nos alumbre en el corazón, en el entendimiento, que el Hijo es el perfecto adorador. Solo hubo uno que pudo traer una adoración perfecta al Padre. Y se llama el Hijo. Adoración es la expresión de la verdadera libertad. Podría ser un subtítulo para este mensaje. Hermanos, qué importante es la palabra adorar. ¿Nos reunimos para qué? Para adorar. Es una palabra que forma parte de nuestro vocabulario. Adorar, adoremos a Dios, la adoración a Dios. Pero es importante hoy tener la precisión. Diga conmigo, precisión. Dios me quiere preciso. Podemos tener conceptos vagos por ahí desconectados. Pero hermanos, Dios quiere hacernos precisos. Los precisos son los que disfrutan la vida. Tú puedes tener religión, hermano, y no tener el disfrutar de la vida. Por eso es importante la precisión. Y hoy Dios lo haga. Si no, hermanos, nos perdemos la vida. Nos perdemos el disfrutar lo que Dios trajo en su Hijo para nosotros. No es una realidad de un domingo solamente. No es una realidad de un momento de éxtasis o de emoción. No. Es una realidad constante y permanente para todo aquel que pone atención. La semana pasada hablamos. Una característica del Hijo es que pone atención. Saúl no puso atención y perdió el reino. ¿Quiénes son los que reinan? Los que ponen atención. Los que saben oír. Por eso Jesús usaba constantemente: el que tiene oídos, oiga. Amén, iglesia. El primer pasaje, el que vamos a llegar ya mismo, está en Éxodo 3, para que usted lo vaya abriendo. Pero definamos, por favor, la palabra adorar. Esta palabra es fundamental.
Adorar en el lenguaje bíblico tiene que ver con inclinarse. Las palabras en el original tienen que ver con inclinarse, en una actitud de postrarse, inclinarse. Ese es el significado literal, y las implicaciones de esta palabra tienen que ver con hacer central a algo o a alguien. Adorar, hacer central algo o alguien. Primera implicación de la palabra adorar, hacer central a algo o a alguien. Central es que ocupa un lugar especial en nuestras vidas. Ocupa la primacía, la prioridad de todo lo que somos. Esa cosa o esa persona, ese alguien ocupa una centralidad en nuestras vidas. Eso implica adorar. La segunda implicación de la palabra adorar es que terminamos sirviendo a aquello que hacemos central. Aquello que es central en nuestras vidas, nosotros terminamos sirviendo a eso, terminamos viviendo para eso. La palabra adorar tiene que ver con rendir culto, pero es importante entender esta palabra porque, hermanos amados, la palabra culto conecta a otra palabra, cultivar. Quiero que conecte las dos palabras. Tienen la misma raíz, culto, cultivar. Generalmente decimos, nos reunimos en un culto a Dios. Pero asimismo es interesante que la palabra cultivar está conectada a la palabra culto. ¿Por qué razón? Porque aquello que hacemos central termina definiendo para lo que vamos a vivir. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, el primer hombre, Dios lo puso ¿para qué? Para que Adán hiciera central a Dios. Dios tenía una relación de espíritu a espíritu con el primer hombre. Dios le hablaba al corazón del primer hombre. Adán adoraba a Dios. Ahora, esa adoración, hacer central a Dios, vivir para Dios, le daba a Adán su misión. ¿Cuál era su misión? Cultivar la tierra. Adorar tiene que ver hacer central algo o a alguien y yo termino sirviendo a eso, trabajando en eso para lo cual yo di una prioridad de centralidad. ¿Estamos entendiendo esto? Esta conexión, hermanos amados, nos entregamos a aquellos que es central en nuestro corazón. Hermanos, usted lo puede confirmar por su experiencia y yo por la mía, de que aquello que ocupa un lugar especial en nuestro corazón, a eso nos terminamos entregando. Nos entregamos a aquello que es central en nuestro corazón. El primer hombre creado para adorar a Dios, para ser central a Dios, en la medida en que el hombre lo hacía, el hombre tenía la capacidad de cultivar y cuidar la tierra. ¿En qué medida Adán era exitoso en su primer trabajo? De hecho, en su trabajo de vida. Llenar la tierra, hacer que toda la tierra sea como Edén. Dios le dio al hombre la responsabilidad de llenarlo todo de la gloria de Dios. ¿De qué manera era posible aquello? En la medida en que el primer hombre hiciera central a Dios, entonces él iba a ser exitoso en su trabajo, en su misión. Culto a Dios, cultivar. Si yo sé definir bien la palabra adoración en mi corazón, yo voy a ser exitoso en lo que Dios ha puesto en mi vida. Para hacer, para realizar. El problema está en cuando nuestra adoración cambia. El problema está cuando nuestra centralidad cambia. Cuando Dios deja de ser central, hermanos, entonces, cuando Dios no ocupa la prioridad, cuando Dios no es la centralidad, cuando la vida del Hijo no es nuestra meta y nuestro propósito, lo que sucede es que perdemos el poder y la capacidad para cultivar la tierra. Creo que si adoro el trabajo, voy a lograr el verdadero éxito. Muchos terminan haciendo al trabajo la centralidad. ¿Cuál es el resultado? Terminas sirviendo al trabajo, vives para el trabajo y terminas perdiendo todo lo demás.
es la ilusión de cambiar la adoración. Dios no nos creó para adorar el trabajo. Dios no nos creó, voy a hablar porque quizás algunos dicen, no, yo adoro a Dios, yo no adoro al trabajo. Es una ilusión creer que si vivo girando alrededor del trabajo, entonces yo voy a ser exitoso. Es una mentira, es un engaño. Oh, yo creo que si vivo para el dinero, entonces yo voy a ser feliz y completo. Y termino perdiéndolo todo. Perdemos los hijos, perdemos el matrimonio. Quizás sea el caso de algunos. Unos terminan haciendo central los problemas y viven para los problemas. Tú los escuchas hablar, son religiosos, son evangélicos, 30 años de cristiano y solo lo que habla es problemas. Habla fracaso, habla pérdida, habla enfermedad. Hizo de esas cosas su adoración. En su vida es central el problema, en su vida es central la enfermedad. ¿Qué resulta? Tú los ves, pierden la salud, pierden la vida, pierden el gozo, no tienen paz. Cada vez que cambiamos la centralidad de Dios, la centralidad del Hijo, por la falsa creencia de que así voy a lograrlo, termino perdiendo todo lo demás. Por eso, hermanos, este mensaje es una luz de Dios para aquellos que ponen atención. Si yo entiendo que la centralidad es Dios, si yo entiendo, Padre, tú me creaste para la revelación del Hijo, entonces yo tengo el poder para cultivar la tierra. A todos nos preocupa tener lo suficiente para llegar a fin de mes, tener lo suficiente para cubrir los gastos. No vivas haciendo central eso, porque pierdes lo uno y pierdes lo otro. Qué importante es entender la adoración. El hombre cambió la adoración, abandonó a Dios, se inclinó a su propia sabiduría. ¿Qué hizo el primer hombre? ¿Se inclinó a qué? No a Dios como sabiduría, se inclinó a su propia sabiduría y lo terminó perdiendo todo. Qué peligroso es esto, hermanos, cambiar la adoración. ¿Quién ocupa el lugar central? Esta es la pregunta de reflexión, mis hermanos. Solamente cuando regresamos al estado de la verdadera adoración, según Dios, podremos ser efectivos en la tarea de administrar los dones y los talentos que Dios nos entrega para su gloria. Dios te bendice con dones, Dios te bendice con talentos, Dios te bendice con herramientas, Dios te bendice con tantas cosas. Ojo, no para que las hagas tu adoración, sino para qué. Para que Dios, siendo nuestra adoración, esas cosas sirvan a su gloria. ¿Lo está comprendiendo? ¿Lo está logrando ver, mi hermano? Quiero que como primera realidad clave en esta mañana entendamos que adoramos lo que tememos. ¿Qué es lo que adoramos? Lo que tememos. De hecho, la palabra adorar se la puede asociar tranquilamente como un sinónimo bíblico. Adorar es temer. Temer es adorar. Siempre nos encontramos adorando aquellas cosas que tememos. Lo que tememos es lo que adoramos. Nos entregamos a aquellos que tememos en nuestro corazón. Tú temes a la muerte y tú estás entregado en mente, voluntad y emociones a pensar cómo librarte de la muerte. Te entregas a aquello que tú temes. Todos los miedos y los temores solamente son una señal que nos apunta a las cosas que adoramos. Repito, esto es significativo e importante. Todos nuestros miedos y temores solamente señalan las cosas que son centrales para nosotros. Cuando tú tienes miedo de algo, es la gracia de Dios haciéndote dar cuenta, eso que tú estás teniendo miedo, aquello que tú estás teniendo temor, es aquello que es central en tu vida. Por eso Dios, la obra del Hijo
Dice Hebreos capítulo 2, el Hijo, sabiendo que nosotros éramos cuerpo humano, tomó nuestra realidad, cuerpo humano, para vencer en nuestra realidad al imperio del miedo, al imperio de la muerte. ¿Para qué? Para que seamos libres de la esclavitud al temor a la muerte. Hebreos 2, 14, 15, anótelo. Entendamos esto, mis hermanos. Aquellas cosas que tememos son las cosas que adoramos y terminamos entregándonos a esas cosas. ¿Qué temes tú? Piensa un momento. ¿Qué temores guardas en tu corazón? Quizás no los manifiestas, quizás por fuera tú estás feliz, contento, te preguntan lo típico, ¿cómo estás? Bien. Pero hoy el Espíritu Santo que habita en nosotros nos permite entender qué cosas yo temo. ¿Qué cosas están allí adentro que yo no me doy cuenta que me están robando la centralidad de Dios? Hermanos, lo que tememos ocupa el lugar central. El ser humano continuamente se ha entregado a las metas temporales. Una carrera. Y entonces hacemos una carrera de adoración. Y tú los ves después miserables, destruidos. ¿Es malo una carrera? No. Pero el problema está en que mi corazón desviado lo hace central. Ese es el problema. ¿Es malo una profesión? No. De hecho, estudiemos. Seamos profesionales, si Dios da la gracia. Pero ojo, esas cosas no son la centralidad. Porque todo lo que nosotros hacemos central nos termina destruyendo, nos termina dañando. Wow. Muchos hacen centrales a sus hijos. Muchos terminan haciendo central a un esposo, a una esposa, y terminan siendo destruidos. Dios no te dio hijos para que los hagas centrales. Dios te dio hijos para que tú seas la expresión del Hijo y a través de ti Dios forme a Cristo en ellos. Pero no, hacemos a nuestros hijos adoración. Incluso llegamos a decir, ¿qué cosa decimos? Mis hijos son mi adoración. Qué romántico suena, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es veneno. Tú haces a un hijo adoración, ese mismo hijo se vuelve la herramienta de tu destrucción. Se vuelve la fuente de tu dolor. Dios no creó ninguna cosa para que ocupe la centralidad que solo Él puede ocupar. No hagas central un esposo, no hagas central una esposa. Sírvele. Esposo, ámala con el amor de Cristo. Esposa, hónralo con la honra de Cristo. Pero no lo hagas central, no lo hagas tu vida, no lo hagas tu adoración, porque en ese momento empieza tu destrucción. No hay más grande trampa que adorar aquello que Dios no diseñó para que sea nuestra adoración. Él nos ama y Él sabe que si ponemos esas cosas en la centralidad, terminamos siendo destruidos. Muchos se enojan con la forma en cómo el pastor Diego predica. Pero hermanos, es el amor de Dios, porque Dios sabe que si hacemos centrales esas cosas, nos terminan destruyendo, nos terminan dañando. Entendamos el amor de Dios. El amor de Dios no es sentimental, emocional. El amor de Dios es por la verdad. Y Dios revela su verdad y esa es la forma en cómo Él nos dice, te amo. ¿Cómo no siento el amor de Dios? Bueno, lee su palabra. Su palabra es su amor para nosotros. Él nos ama, iglesia. Lo creemos. Continuamente nos vemos tentados a creer que porque Dios utiliza un determinado trabajo, un empleo, un negocio para proveernos, entonces ese trabajo, negocio o empleo es nuestra fuente de provisión. Ten cuidado.
esta precisión. Tu trabajo, negocio o empleo no es tu fuente de provisión. Incluso muchas veces oramos, Padre, el hermano está sin trabajo, dale una fuente de provisión. No, 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 no. La fuente es Dios. Si yo llamo al trabajo mi fuente, o mi negocio es mi fuente, yo lo estoy adorando. Y Dios no quiere ninguna cosa en el altar de su adoración. Señor, gracias por este trabajo, gracias por este negocio, gracias por este empleo. Es una herramienta que tú utilizas para proveerme. Pero si tú mañana decides cambiar la herramienta, ese es tu problema, Señor. Pero tú seguirás siendo mi fuente. Él es la fuente. Adorar es reconocer quién es nuestra fuente. Cuando tú crees que la felicidad está en el dinero, tú estás diciendo, dinero, tú eres mi fuente de felicidad. Oh, lee Timoteo, traspasados de muchos dolores. Qué importante es definir adoración. Pregúntate, ¿qué adoro yo? Pregunta a la persona junto a usted, ¿qué es lo que tú adoras? Ponemos esperanza y felicidad en personas, un cónyuge, hijos, una amistad, pero esas mismas cosas son las que se vuelven nuestra fuente de tristeza, desánimo, angustia, porque lo que conviertes en el lugar central de tu vida es lo que tú adoras. Aquello que ocupa un lugar central es lo que temes. Y sabemos que tememos esas cosas porque tememos perderlas como nuestra fuente de felicidad. ¿Por qué, pastor, usted dice que adorar es temer? ¿Sabes por qué adorar es temer? Porque tu idea en tu mente es que si lo pierdes, se fue tu felicidad. ¿Cómo se llama eso? Miedo. Adorar es temer porque lo que yo estoy haciendo central me satura, me llena, me embarga con un miedo de perderlo. Por eso Dios dice, una sola cosa debemos temer y es a Él. ¿Qué es temer a Dios? Señor, jamás quiero perder la comunión contigo. Por medio de tu Hijo, por supuesto. Cuando temes las cosas, tú tienes miedo de perderlas. Y esas cosas son nuestra fuente, se vuelven fuentes de tristeza, dolores. Hermanos, Abraham había sido llamado como un adorador de Dios. Sin embargo, Abraham por un momento duda de Dios como fuente y desciende a Egipto, pensando que en Egipto estaba su provisión. Hay un tiempo de hambre en la tierra. Abraham, ¿qué dice? Por un momento se le olvida a Abraham. Se le olvida a Abraham que la fuente de provisión, ¿quién es? Dios. Abraham desciende a Egipto. Ponle atención al verbo que utiliza la Biblia, descender. Siempre que se habla de Egipto, se habla de un descenso. Ponle atención. Cuando se habla de salir de Egipto, se habla subir de Egipto. Cuando se habla de ir hacia Egipto, descender a Egipto. Eso es un detalle importante. Ahora, Abraham se olvida que Dios es la fuente. Llega a Egipto. ¿Qué es Egipto? El lugar donde tomamos las peores decisiones. ¿Por qué tomamos las peores decisiones? Porque hemos cambiado la fuente. Cuando Dios no es la fuente, tú te equivocas. Tú tomas las decisiones más incorrectas. ¿Por qué hacemos eso? ¿Sabes por qué? Por miedo. Dice Abraham, tuve miedo de perderte, Sara. Y Abraham miente. Porque cuando cambiamos la fuente, el miedo nos controla y tomamos decisiones incorrectas. Dale un codo ahí para que se despierte. Porque es para él esa palabra. Hermano amado, es muy serio esto. Porque en el momento que yo cambio a Dios como fuente, tomaré las decisiones más incorrectas por miedo, por temor.
Y osamos, nos atrevemos a tomar decisiones tan locas como, por ejemplo, un padre por dinero abandona a su familia. Y lo justificamos y le tratamos de encontrar la lógica. No, ¿sabes cómo se llama eso? Miedo a lo temporal. Abraham toma la peor decisión. A cambio de bienes, los egipcios tomaron su esposa, porque es lo que hacemos cuando Dios no es nuestra adoración. Terminamos perdiendo nuestras familias, nuestros hijos. Cuando olvidamos a Dios como adoración, poniendo confianza en que nuestra provisión viene de este mundo, de las cosas que Dios mismo utiliza, somos propensos a tomar las peores decisiones. Dios soberanamente llevó a Israel a Egipto en tiempo de hambre para demostrarles que Dios era la fuente de sostén para sus hijos. Dios quería dejarles claro a Jacob, que para entonces ya se llamaba Israel, a sus hijos, cuando viene la hambruna a la tierra, Dios los lleva a Egipto. ¿Por qué los lleva a Egipto? Porque Egipto es la provisión. No, los lleva a Egipto para decirle, hey, ni Canaán ni Egipto es la provisión. La provisión tiene nombre y apellido. Se llama el Hijo, Cristo. ¿Qué es la tierra prometida? La tierra prometida es una figura de Cristo Jesús. Cristo es nuestra tierra de libertad. ¿Entendemos eso? Entonces Dios los lleva a Israel y a sus hijos, los lleva a Egipto para decirle, hey, Canaán no es la provisión. Yo soy la provisión. No me interesa estar en Canaán o Egipto, me interesa estar donde está la provisión. Y la provisión es Él mismo. Dios se hizo nuestra provisión. La provisión no son cosas, no confundas la provisión. La provisión no, más dinero, para pagar las cuentas, para pagar las deudas. No, la provisión tiene nombre y apellido, se llama Jesús. Él es la provisión. Porque en Egipto somos tentados a cambiar la adoración a Dios, creyendo que Egipto es nuestra provisión. ¿Y cuál fue el resultado? Egipto terminó esclavizando a Israel. ¿Lo habías visto esa conexión? Fueron a Egipto para Dios mostrar su poder con ellos, cómo Dios les proveía. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó la historia? Egipto esclavizó a Israel. Todo lo que cambiamos por Dios nos termina esclavizando. Es muy serio, no pongas ninguna cosa. No te atrevas a poner nada. Y yo sé que esa es una obra imposible en los medios humanos. Clama a Dios hoy. Dile a Dios, yo quiero ser un adorador. Por el Hijo adorador. Un adorador de ti. Todos adoramos. Yo antes creía, no, los hermanos, hay hermanos que adoran, hay hermanos que no adoran. No, todos adoramos. El problema es que no todos adoramos a Dios. Ese es el problema. Todos adoran, pero no todos adoran a Dios. Unos adoran el dinero, el trabajo, otros adoran las deudas. Las deudas ocupan el lugar central. Otros adoran ¿qué? Los hijos, otros adoran los miedos, otros adoran la muerte. Oh, qué pagana esa gente que celebra la muerte en el Día de los Muertos, ¿no? Tú adoras la muerte cuando tienes miedo a la muerte. Adoramos lo que tememos. Pero el milagro de Dios es salvarnos de toda esa falsa adoración. Y aquí viene esta idea clave central de este mensaje, hermanos. Dios nos salva de falsas adoraciones para llevarnos a la verdadera libertad. Porque, escúchame, nadie puede adorar en esclavitud. No se puede adorar a Dios en esclavitud. A Dios solo lo puedes adorar en libertad. ¿Cuáles son los adoradores que el Padre está buscando? Los que toman al Hijo como libertad. Porque al que el Hijo liberta, ese es verdaderamente libre. No hay libertad aparte de Jesús. La libertad tiene nombre y apellido. Hay mucha gente que vive fuera de las cárceles y son esclavas. Hay mucha gente que está en una cárcel
y son libres. La adoración solamente se puede llevar a cabo en la libertad, y para eso vamos a Éxodo 3, verso 7, por favor. Ese es el trato de Dios con Israel, con su pueblo, con sus hijos, con los que Él ama, con nosotros. Veamos, por favor, que se nos alumbre el entendimiento para ver esta realidad para nosotros. Esto no es historia, no le estoy enseñando historia. Esto, ¿cómo se aplica a mi vida? Éxodo 3, verso 7, Jehová le dijo a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado su clamor a causa de sus capataces. Los capataces los estaban subyugando, los estaban maltratando, los estaban forzando, abusando de ellos. Sus capataces. Eso es lo que pasa cuando cambiamos la adoración. Estoy consciente, dice, de sus sufrimientos. Y mira lo que dice, verso 8. He descendido. Ponle atención a ese verbo. He descendido para librarlos. ¿Qué celebramos, hermanos amados? Que Dios descendió para librarnos. Dios vino a nuestro Egipto a librarnos. He descendido para librarlos de mano de los egipcios. Esa es la obra de Dios en el Hijo. Dios descendió para librarnos de todo ídolo de nuestro corazón que nos esclaviza. ¿Sabes de qué viene Dios a librarnos? Oh, Dios viene a librarnos de este sistema político que vivimos. Dios nos viene a librar de esta enfermedad que tengo. No, Dios viene mucho más profundo. La liberación de Dios es mucho más profunda. ¿Sabes cuál es la liberación de Dios? De los ídolos de nuestro corazón. ¿Cuál es la obra de Dios? Egipto es conocido por todos sus ídolos y dioses. Ni sé cuántos ídolos y dioses hay en Egipto. Y Dios viene a librarnos de esa realidad de idolatría en nuestro corazón. Es su amor, hermanos. ¿Cuántos pueden ver el amor de Dios aquí, por favor? He venido, dice, para sacarlos. La palabra original allí es para subirlos. Dios desciende a Egipto para hacer subir a su pueblo. Para subirlos de aquella tierra de esclavitud. ¿A dónde? A una tierra buena y espaciosa. A una tierra que emana leche y miel. Ponla ahí al lado, porque esa tierra que emana leche y miel tiene nombre y apellido. Se llama Cristo Jesús. Él es la tierra de libertad. Él es nuestra tierra. No llames libertad a otra cosa. Oh, cómo quisiera la libertad financiera. Sí, la libertad financiera tiene nombre y apellido. Se llama Cristo Jesús. Oh, cómo quisiera libertad de estas opresiones, estos problemas. Abraza la libertad. Se llama Cristo Jesús. Verso 9, vamos al 9, por favor. Ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Vamos al verso 12. Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo, ahí está el nombre de Dios, soy yo, el yo soy, el que te ha enviado, será esta. ¿Cuál es la señal? Veamos la señal. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este santo monte. ¿Qué es lo que Dios está señalando aquí? Que a Dios solo se lo puede adorar en libertad. No puedes adorar a Dios en esclavitud. Sí, Dios los lleva a una tierra que emana leche y miel, porque adorar es libertad. Eso explica por qué muchos de nosotros no podemos adorar a Dios. Pero hermanos, esto no es sino para que esta mañana, ya mismo tarde, podamos nosotros abrazar a Dios y decir: Señor, Cristo, tú eres mi tierra de libertad. Y tú me creaste, tú me salvaste para ser un adorador de Dios. Tremendo.
La palabra adorar es la palabra abad. Es la misma palabra que se utilizó en Génesis. Me salté esa parte. En Génesis, cuando Dios le dice a Adán, cultiva la tierra, es la palabra abad. Guarda esta palabra en hebreo, abad. De hecho, el que tiene el apellido abad es un adorador. Bueno, por nombre, ¿no? Al menos. Abad significa adorar y también significa cultivar. ¿Ok? Y aquí nuevamente en Éxodo 3, este versículo que estamos leyendo, dice, ustedes adorarán a Dios en este monte, es la palabra abad. Servir. Por favor, anota, adorar, cultivar, servir. Son lo mismo. Adorar, cultivar, servir. Dios nos rescata para el nivel más alto, un verdadero adorador. ¿Qué quería Dios de Israel? La semana pasada vimos que Dios llama a Israel mi hijo. Israel, mi hijo. Ahora, ¿qué está diciendo? Israel, mi adorador. Israel, mi adorador. Adorador es aquel en cuyo corazón no hay otro temor, sino solo Dios. La adoración a Dios solamente es posible en libertad. Si hay ídolos, no hay libertad. Oh, yo sirvo a Dios, pero sirvo también a mi familia. Mi familia es mi centro. Y lo dice con orgullo y sacando el pecho. ¿Sabes qué? Adoras a cualquier cosa, pero no a Dios. Porque a Dios se lo adora en libertad. Y cuando hay ídolos, somos esclavos. No hay libertad. ¿Entendemos esto? A Dios solo se lo puede adorar en tierra de libertad. Si hay ídolos, hay esclavitud. Si hay esclavitud, obvio, no hay libertad, ¿verdad? Hermanos, la forma en cómo vemos el dinero, cómo lo administramos, es una prueba de un adorador. ¿Cómo conoces a un adorador? Mira cómo maneja su dinero. No lo digo yo, Lucas 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también lo es injusto en lo mucho. Mucha gente dice, oh, si yo tan solo tuviera tantos 10,000 de dólares, todos mis problemas se solucionan. Mentira. No has sido fiel en lo poco, no se te puede dar lo mucho. O si se te da lo mucho, lo terminas destruyendo igual que lo poco. ¿Cómo se conoce al que sabe administrar? Al que en lo poco puede ser fiel. Oh, yo voy a honrar a Dios con mis finanzas cuando tenga más dinero. Mentira. Eso es un engaño. El que no es fiel en lo poco, mucho menos lo será en lo mucho. Ahora, el punto que quiero que veamos aquí es este. Verso 11. Si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si ustedes con lo material están diciendo, ustedes no pueden administrar, nadie les va a dar la verdadera riqueza. Nadie les va a otorgar los verdaderos bienes. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? Una de las riquezas verdaderas que Jesús define son las almas, las vidas, las personas. Y mucha gente cambia el servir a las personas por servir al dinero. Trata mal a sus empleados. Trata mal a los que les sirven. Porque su afán está en el dinero. Perdiste, no fuiste fiel en lo injusto, no se te va a dar lo verdadero. El que gana almas es sabio. ¿Cuál es la verdadera riqueza entonces? Oye, ganar personas. Influir en las personas. Esa es una verdadera riqueza. El dinero no es un amo, el dinero es un instrumento para bendecir a las personas. Es un siervo. Hay gente que solo piensa en sí mismo, acaparar para sí mismo, acaparar. Nunca piensa en el otro. Es un esclavo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Verso 12. Si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? ¿Cómo quisiera tener mi propia
mis propios recursos, yo mismo, mi propia casa, mi propio carro. Bueno, tantas cosas que podemos llamar propio o que quisiéramos llamar propio. Sé fiel en lo ajeno primero. Sé fiel en lo que no es tuyo. Si tienes una casa que arriendas, cuídala como si fuera tuya, para que Dios te dé lo que es tuyo. Si alguien te entrega su tiempo, no lo mal administres. Si alguien te confió su tiempo, aprende a administrar ese tiempo del otro. Honra el tiempo del otro. Si decimos a una hora, hey, seamos congruentes con la hora, porque estoy abusando del tiempo ajeno. El que no es fiel en lo ajeno, tampoco se le dará lo de él. Ahora, mira lo que dice aquí. Ningún siervo, ponle ahí, ningún adorador. Ningún siervo, ningún adorador. Adorar es servir. Yo creo que ya para este momento está claro, para el que ha puesto atención. Adorar es servir. Ningún siervo, ningún adorador puede servir a dos señores. Yo pensé que podía servir a Dios y al dinero. Yo pensaba que podía servir a Dios y vivir para servir a mi familia. Ningún adorador, ningún siervo puede adorar a dos señores. Pastor, ¿y qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mi esposo, mi hogar? Adora a Dios y Cristo mismo es el poder para que tú puedas servir a tu familia. Pero cuando tú haces central a tu familia, olvidando a Dios, no, es que yo tengo que ocuparme de mi familia, yo tengo que ocuparme de mis hijos, pones a Dios, relegas a Dios a un segundo plano. ¿Sabes qué? Idolatría. No te engañes, nadie puede servir a dos, nadie puede adorar a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno, despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Es incompatible. Si el dinero tiene un altar en mi corazón, yo tengo que entender, soy un esclavo. Porque nadie puede servir, lo está diciendo Jesús, nadie puede servir a dos. Nadie puede adorar a dos. No se puede. Eso explica por qué muchas personas cuando se reúnen con el cuerpo de Cristo no pueden expresar cánticos de adoración, no pueden derramarse delante de Dios. ¿Sabes por qué la iglesia no adora? Porque tiene ídolos en el corazón. Se tenía que decir y se dijo. ¿Por qué muchos no alaban? ¿Por qué muchos no pueden expresar? No tienen lágrimas para Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay idolatría en el corazón. Ídolos, ¿sabes qué hay ídolos? ¿Qué ídolos son? Preocupación, un ídolo que adoramos mucho en estos tiempos. Afán, ansiedad. Cuando tú te pones afanado, ansioso, ¿sabes qué sucede? No puedes adorar a Dios. Porque nadie puede servir a dos señores. Por eso Jesús una y otra vez, no se preocupen. No se afanen. Yo cuido de ustedes. Ven como las aves. Yo las cuido. Yo cuido de ti. Porque cuando nos afanamos, no podemos adorar a Dios. No se puede. O sea, es imposible. Sí, Señor, yo te alabo con preocupación. Yo te alabo angustiado, Señor. Trae tu angustia, derrámala, pero no te quedes con la angustia. Ven al Señor, estás preocupado, estás cargado, derrámalo delante de Dios. Pero no te quedes con eso. Yo oré, pastor, por este problema, pero y sigues llorando por el problema. No has orado a Dios. Oraste a tu problema. No le oraste a Dios. Muchos van a la oración, pero oran al problema. Señor, el problema y la enfermedad y todo. Y siguen llorando por el problema, por la enfermedad, por la situación. ¿A quién le oraron? No le oraron a Dios. Le oraron al problema.
Entre semana decíamos en el estudio del martes, los mandamientos. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Amén. Mentira. La oración no tiene poder. El poder está en el Dios al cual oramos. Si oramos a Dios, sí, por supuesto. Pero muchos le oran a los problemas. Muchos adoran las situaciones. Muchos adoran diferentes ídolos. Y Dios nos vino a libertar de eso. Wow. Hermanos amados, yo quiero que usted abrace esto. Cristo es el verdadero adorador. Cristo es el verdadero adorador. ¿Y el milagro cuál es? Que tú y yo fuimos puestos en el adorador. Esa es la dicha, ese es el regalo. Tú y yo fuimos traídos al adorador. Porque, hermano, el mandamiento decía esto, Deuteronomio 6, 12, 13. Ten cuidado, no sea que te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa ¿de dónde? De servidumbre, de la casa de esclavitud. Es la casa de los esclavos. Dios nos hizo libres para adorarlo. Verso 13, temerás solo ¿a quién? Al Señor tu Dios. En otras palabras, solo a Él adorarás. La palabra abad. Solo a Él serviréis y jurarás por su nombre. El Hijo como hombre entendió la verdadera libertad. ¿Qué es libertad? ¿Sabes qué es libertad? Libertad es que solo Dios. Hermanos amados, el Hijo pasó la prueba del adorador. Mateo 4, 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Te imaginas? Toda la gloria del mundo. Entre paréntesis, todo lo que tú y yo soñamos muchas veces. A Jesús se le da allí toda la gloria, todas las riquezas, todos los reinos del mundo. Y el diablo le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. El diablo. Wow. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Las riquezas estaban al frente de Él. Los tesoros de este mundo estaban al frente de Él. Las falsas felicidades del mundo estaban al frente de Él. Solo dependía de un paso y las tenía. Pero Él entendió, esa no es la libertad. La libertad es amar solo a Dios. Ese es el corazón en libertad. Ahora, Él lo que hizo fue citar Deuteronomio 6 que leímos. ¿Qué sucede cuando tú escoges solo a Dios? Mira el verso 11. El diablo entonces le deja. El diablo no tiene poder en el adorador. Muchos viven atormentados por el diablo. Cuando tú clames, Cristo, sé tú el adorador al Padre a través de mí, el diablo no tiene poder sobre ti. El diablo le dejó, y esto me encanta, he aquí, ángeles vinieron y le servían. Dios te sirve. Dios sirve a aquellos que dicen no a ningún temor, no a ningún otro afecto, no a ninguna cosa, solo a Dios. Puede que venga hoy una mala noticia, pero tú dices, no, esa noticia no ocupa mi corazón. Solo Dios ocupa mi corazón. ¿Sabes qué vas a producir? Ángeles, los ministros de Dios vienen a servirte. Cristo es el adorador. Hermanos amados, solo el Hijo es nuestra tierra de libertad para adorar a Dios. Anótalo. No hay otra tierra de libertad. El único adorador por excelencia es el Hijo. Y tú y yo adoramos desde el Hijo. Esa es la más grande obra. Fuimos traídos al Hijo.
Oh, ¿qué es lo que queremos ahora entonces? Solo conocer al Hijo. ¿De qué se trata mañana lunes? Conocer al Hijo adorador. ¿De qué se trata el martes? Conocer al Hijo adorador. El miércoles, ¿de qué es? Conocer al Hijo adorador. 2025, ¿de qué trata? Oh, comer, conocer y descubrir al Hijo adorador. Yo no tengo 2, 3, 4 propósitos de vida. Oh, tengo una meta. No, no, no. La meta de las metas es conocer al Hijo adorador. Esa es la verdadera adoración. Hermanos, ocupémonos del Hijo. Tú sí sabes que cuando Abraham renunció a lo que ocupaba el altar de su corazón, con la expectativa de conocer la provisión de Dios, fue que Abraham vio la gloria de Dios. Génesis 22, vemos que Abraham le dice a los hombres, vamos, a sus siervos, a sus criados, le dice, espérenme aquí, yo y el muchacho vamos a adorar. Por motivo de tiempo no leo la cita, pero está en el versículo 3. Abraham dice, vamos a adorar. Esta es la primera vez que se menciona adorar en la Biblia. Génesis 22, 3. Pero hermanos amados, ¿te imaginas? Dios le ha pedido a Abraham su hijo. Sacrifícame a tu hijo. ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es bueno. Porque sabe que si su hijo ocupa el lugar de su corazón, Abraham termina siendo destruido. Es necesario arrancar a Isaac del corazón de Abraham. ¿Para qué? Porque si el hijo se queda en el corazón del padre, el padre termina siendo destruido. Por eso Dios le dice a Abraham, yo te amo, dame a tu hijo. Dame a tu hijo. Hermanos, cuando Dios nos pide algo, no es porque nos odia, es porque nos ama. Sabe que esas cosas que ponemos en el corazón nos pueden destruir y Él quiere arrancarlas del corazón, pero con una expectativa, con una esperanza. ¿Cuál es esperanza? ¿Sabes cuál? Ganar más de Cristo en nosotros. Porque cuando Abraham renunció a Isaac, Génesis 22, 12, el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que temes, ahora sé que me adoras. Esta es la prueba del adorador. Ahora sé que me temes. Temes a Dios porque no me has rehusado tu hijo, tu único. Abraham entonces alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su. Cuando Dios nos pide algo, es para ganar más del Cordero de Dios. Cuando Dios te pide algo, es porque quiere manifestar más al Cristo de la gloria en ti. Porque Él sabe que los Isaacs nos destruyen si se quedan en el corazón. Qué descanso. Apocalipsis 7:15. Mire el descanso, por favor. ¿Cuántos? Yo sé que pueden haber personas cansadas, personas que nos están viendo en la transmisión o en la grabación. Mira, el descanso es abandonar toda otra centralidad y abrazar al Hijo adorador. Apocalipsis 7:15. Los que le adoran, mira los que le adoran. Por eso están delante del trono de Dios los adoradores y les sirven. Ahí está la palabra servir. Día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono, ¿qué es lo que va a hacer? Extenderá su tabernáculo, su morada sobre ellos. Algo sucede cuando nos apropiamos del Hijo adorador. Dios mismo extiende su morada para nosotros. Dios te dice, yo te guardo, yo te protejo, yo te proveo, yo cuido de ti, pero ponte de acuerdo con el único adorador. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abate, ni el calor alguno, porque el Cordero en medio del trono los pastorea, los guía a manantiales de aguas de vida. Dios enjuga toda lágrima de sus ojos. Wow, qué hermoso, hermanos. Qué hermosa es la adoración. Por eso ya mismo sería bueno terminar con cánticos adorando al Señor.
diciéndole: Señor, solo tú eres mi centralidad. Nunca más desvalorices un tiempo de adoración con el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque esa es tu tierra de libertad. No me refiero al tiempo propiamente, Cristo. Y cuando lo reconocemos, estamos diciendo: somos libres. Antes en Egipto, ahora fuimos traídos a tierra de libertad. Antes esclavos. Hijo alaba, hijo canta, hijo adora. Tienes que enseñarle a tus hijos. ¿Sabes por qué? Hijo, éramos esclavos, ahora somos libres. Y los libres adoran. Qué hermoso es Dios. ¿Cómo viven los adoradores? Con una vida de gratitud. Hebreos 12:28, mira lo que dice: puesto que recibimos un reino inconmovible, demostremos gratitud. Un reino que nadie puede conmover, un reino que nadie puede destruir, es el reino que recibimos, mediante la cual mediante esa gratitud, ofrezcamos a Dios un servicio, un culto aceptable con temor y reverencia. ¿Cómo se adora? Con gratitud. Entren por sus puertas con acción de gracias, con gratitud. Los adoradores descansan en Dios. Señor, mi vida está en tus manos. ¿Qué me puede hacer un mortal? ¿Qué me puede hacer? Señor, mi vida no está en manos de un mortal. Mi vida no está en manos de uno cuyo soplo de aliento depende de ti. Mi vida está en tus manos, Señor. Nadie te puede quitar la vida. Mucha gente anda con zozobra, la delincuencia. Oye, los delincuentes. Oye, un delincuente es más grande que nuestro Dios central. Que nuestro Dios que extendió tabernáculos sobre nosotros. Somos guardados en su morada. Romanos 12. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable, que es vuestro culto racional. El culto de Dios, el verdadero culto, es: Señor, tú me pusiste en el Hijo adorador. Yo te pertenezco. Yo soy tuyo. No se adapten a este mundo. No te adaptes a los valores de este mundo. No abraces las ideas retrógradas, porque esas son las verdaderas ideas retrógradas, lo que el mundo dice. Pero estas son las ideas eternas, los valores eternos, la vida de Cristo. Oh, no, es que si tú no haces eso o aquello vas a estar fuera de la... Oh, mentira del diablo. No hay nada más actual y eterno al mismo tiempo que vivir una vida centrada en el adorador. Cristo, el adorador del Padre. Transfórmense, cambien esos criterios de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Algo sucede, la voluntad de Dios en Cristo se te revela cuando tú abrazas una sola adoración, el Hijo. Por eso quiero terminar con esto, mis hermanos. Cuán necesario es ejercitar nuestra adoración. Ejercita tu adoración. Yo quiero darte 3 llamados de atención, llamados a la acción, para que tú digas: ok, ya sé lo que tengo que hacer. Después de esta realidad expuesta, ya sé lo que tengo que hacer. Primera, atiende a Cristo. Quita tu oído de otras voces y pon atención a la voz de Cristo. Pastor, ¿qué tengo que hacer después de este mensaje? Desarrolla un oído para escuchar al Hijo. Atiende a Cristo, dice Santiago 1:22. Sean hacedores de la palabra. La palabra tiene nombre y apellido, se llama Cristo Jesús. Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo se va, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. El que no tiene un oído para Cristo
termina el mensaje, más luego, solo 3 horas dale 3 horas. Oye, ¿de qué habla el pastor? Porque el que no pone atención a Cristo, el que no tiene un oído para Cristo, rápidamente se olvida de qué clase de persona es. Se olvida de su realidad y su necesidad. Lo dice la palabra. Pero verso 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, ¿sabes que la ley perfecta tiene nombre y apellido? Es Cristo. La ley perfecta no es un texto. El texto revela la vida de una persona llamada Cristo, la ley de la libertad. Yo le puse ahí entre paréntesis el hijo adorador. ¿Qué pasa con él? Ese permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado, feliz, dichoso. ¿Quiénes son los felices? Los que atienden la voz de Cristo. Repito, ¿dónde está? No lo digo yo, lo dice la palabra. Bienaventurado. ¿Quiénes? Los que están atendiendo la voz de Cristo, la ley de la libertad. Calla la voz de aquellos que no son precisos y exactos. Hermanos, yo sé que mi tiempo es limitado y no puedo pasar tiempo escuchando basura. Tampoco puedo pasar tiempo escuchando predicadores imprecisos de la palabra. Quiero escuchar precisión porque el tiempo es corto, los años son cortos y no hay tiempo que perder. Hermanos amados, atiende a Cristo, apaga las voces de otras realidades, noticias. Muchos se las pasan escuchando noticias día y noche. Apaga eso y escucha a Cristo, porque ellos serán los bienaventurados, los dichosos. Segundo llamado a la acción: ama a Cristo. Entrégate, ama a Cristo, ama al Hijo. Dedícale tu prioridad al Hijo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, primera de Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, ponle ahí, esclavo. ¿Qué es amar al mundo? Esclavitud. Creen que son libres. Son esclavos. Todo el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, los deseos, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En otras palabras, todo lo que está allí en el mundo te esclaviza. El mundo pasa, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, los adoradores permanecen para siempre. Los libres. Y tercero, mi hermano, tercer llamado a la acción: adora con tus hermanos a Cristo. Dios dejó la comunidad de creyentes como un medio para expresar la adoración. Oh no, yo no necesito la iglesia porque yo soy la iglesia. Mentira. Nunca la palabra dice que yo soy la iglesia. O yo soy el cuerpo de Cristo. No, no. Somos. El cuerpo se expresa en la multiforme gracia derramada en los creyentes. No, yo no necesito los creyentes. Yo no necesito a los cristianos. Son unos hipócritas. Sí, si las congregaciones están llenas de hipócritas, ven tú también. También hay espacio para ti. Porque Dios está cambiando frágiles y débiles. ¿Por qué amamos el cuerpo? No porque sea perfecto. Amamos el cuerpo, ¿sabes por qué? Porque así a Dios le plació manifestar su gracia en medio de los débiles. No son muchos nobles,
No son muchos poderosos, sabios. Pero Dios escoge lo que no es. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de nosotros. Anoche yo me llenaba de gozo. Hermanos, con toda la humildad del caso se lo digo. La humildad de Cristo. Ver esos niños. Ver la realidad de Cristo en medio de Jalel. Qué hermoso, hermanos. Cumpliéndose que de la boca de los humildes Dios fortalece su alabanza. Oh, hermano. Porque nosotros, dice Pablo, somos la verdadera circuncisión, que adoramos. ¿En qué adoramos? En el Espíritu de Dios, y nos gloriamos. Nuestro placer está ¿en quién? En Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. No pongas confianza en lo terrenal, en la carne. Oh, no, es que ese no se viste como yo espero que se. No, es que ese no me habla como yo quiero. No pongas confianza en la carne, porque nuestra gloria, nuestro placer solo está en Cristo Jesús. Adora con el cuerpo. Hermanos, podemos adorar, podemos cantar, por favor. Adora con tus hermanos. Había una canción que declaraba: tú eres más que suficiente. Tú eres nuestra herencia. Y vamos a cantarla dentro de un momento. Póngase de pie, por favor. Señor, gracias. Porque nos salvaste de nuestros ídolos. Nos salvaste de nuestra esclavitud. Para hacernos adoradores en el adorador. Nos salvaste para hacernos adoradores en espíritu y en verdad. Esta no es una obra que hombre alguno la pueda hacer. Esta es la obra del Espíritu de Dios. Ver el rostro de Cristo. Ver el rostro de Jesús más que suficiente. Y decir: Señor, tú eres todo lo que necesito. ¿Cuántos adoradores que Dios está despertando hoy pueden decir: Señor, me arrepiento? Falsos ídolos, falsos dioses. No puedo servir a dos señores, no puedo adorar a dos señores. ¿Cuántos pueden clamar? Tomen estas palabras que yo estoy repitiendo, hagan las suyas y digan al Señor: Señor, me arrepiento, Señor, me entrego, Señor, me rindo, Señor, me postro ante ti, Dios. Aquí estoy, Dios. Tu rostro es mi riqueza. Dile al Señor: tu rostro mi suficiencia. No lo he visto, Señor. Incluso alguno puede decir: Señor, todavía no lo veo. Revélalo por tu Espíritu. Hazlo, bendito Dios. Aquí estoy, Dios. Yo necesito, Padre, una mayor revelación del Hijo adorador. Yo necesito, Señor. ¿Cuántos claman a Dios y dicen: Señor, es mi necesidad? He puesto tantas cosas centrales y nadie puede adorarte con corazón dividido. Esa es la operación del Hijo. Se nos dio un solo corazón, un solo afecto, una sola realidad. Se nos dio la realidad de Dios. Amén. Iglesia del Señor, ¿cuántos reciben de parte de Dios este llamado que se nos hace? ¿Cuántos reciben este llamado de parte de Dios? ¿Cuántos reciben el llamado de ser adoradores? No por obrar humano, sino por obrar de Dios. Todo lo que Dios está buscando. Si alguno aquí primera vez está haciendo una decisión por Dios, si Dios le ha hablado, no sé, alguna visita o alguien que está viendo a través del medio grabado, dile al Señor, invoca el nombre del Señor, porque todo aquel que invoca al Señor será salvo. ¿Salvo de qué? ¿De qué Dios nos viene a salvar? De nuestros ídolos, de las competencias en el corazón.
Dios nos viene a salvar de las realidades que nos hacen esclavos. No pierdas tu familia, no esperes perder un hijo, no esperes perder cosas. Toda buena dádiva proviene de Dios, pero muchas veces nosotros las perdemos porque las ponemos en el corazón, o nos destruyen o nos traspasan de dolores porque las pusimos en el corazón. Clama a Dios, dile: Señor, sálvame, 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 Señor, sálvame. Todo aquel que invoca su nombre será salvo. Sálvame de mis idolatrías. Yo ya no quiero Egipto. Ya no quiero Egipto. Tú descendiste a mi Egipto para rescatarme y hacerme subir de Egipto a la tierra que emana leche y miel. Cristo, tú eres mi tierra. Adoradores en el Hijo, no nos cansemos de manifestar y expresar nuestra libertad. Es uno solo en el trono del corazón. No dos, no tres, no cuatro. Esa es tu realidad, iglesia, abrázala. Esa es tu realidad en Dios. No dos, no tres, no cuatro. Un Señor, un Rey, un Dios en nuestro corazón.